Buenas tardes al doctor Gerhard también. Buenas tardes, doctor. Bueno, Ya estamos listos. Adelante. muchas gracias, doctor Juan Pablo. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar a compartir pantalla para que podamos empezar la clase. Jóvenes, bienvenidos. Pues hoy tenemos una clase bastante importante, realmente de los temas más áridos o de los temas más difíciles que a mí me tocó leer cuando era estudiante de pregrado, como lo son ustedes el día de hoy. Cuando agarré Harrison empecé a ver y vi que eran 16 capítulos en promedio. Bueno, todos tenían semiologías diferentes, todos tenían tratamientos diferentes, todos tenían causas diferentes. Entonces, por ese motivo, establecimos que cardiopatías valvulares también debía ser una clase primordial en su formación y tratamos de hacérselas un poco más expedita y un poco más resumida para que puedan tener una mejor comprensión del tema y puedan tomar los conceptos generales de la clase que les van a permitir el desempeño adecuado a la hora de evaluar cardiopatías valvulares. ¿Cuáles son los elementos claves que yo necesito que ustedes atesoren a partir de esta clase? Bueno, primero, cómo se hace la evaluación física de un paciente con una enfermedad valvular. Segundo, reconocer cuáles son los focos valvulares que nosotros podemos explorar en un corazón. Tercero, aprender a identificar, dependiendo del ciclo cardíaco en el que estemos, qué tipo de valvulopatía es la que tenemos enfrente. Bueno, para esto vamos a iniciar. Su libro de texto empieza con esta imagen, que es una imagen bastante interesante, donde pueden observar en color verde claro los países que han presentado una disminución del 5 al 10%, verde oscuro una disminución mayor al 20%, y rojo aquellos que han tenido un aumento mayor al 20% de los casos de enfermedad cardíaca reumática. ¿Por qué Harrison hace tanto énfasis hablando epidemiológicamente de esta patología? Porque en países como el nuestro, que son países en vías de desarrollo, la principal causa es y sigue siendo la enfermedad reumática que produce enfermedad valvular, tanto de la válvula aórtica, pero predominantemente de la válvula mitral. Y si vemos este cuadro y observamos donde nosotros estamos localizados, tenemos un color verde que representa que hay un aumento mínimo del 5%, pero incluso hasta del 10% en lo que es la incidencia global de enfermedad cardíaca reumática. Por eso es muy importante que tomemos en cuenta esta gráfica. ¿Por qué? Porque vamos a seguir viendo enfermedad reumática. Porque ustedes como médicos tienen que estar preparados para identificar la enfermedad reumática y para poder saber cómo identificarla y cuáles son los tratamientos a direccionar a nuestro paciente. Luego, si vemos la prevalencia de casos, tenemos por lo menos hasta el 2003 una prevalencia de casos que rondaba entre los 500,000 y un millón entre los 100,000 y 500,000 casos, pero esto es por la densidad poblacional que tenemos. Si esta gráfica fuese sacada de acuerdo a la densidad poblacional que tiene Guatemala, definitivamente estaríamos con una prevalencia de casos mayor. Pero entonces esto es lo que empieza señalándoles Harrison y quiere hacerlos ver la importancia de conocer la enfermedad valvular. Obviamente Harrison es literatura de base y también nosotros nos apoyamos en las guías del 2017 sobre el manejo de las enfermedades cardíacas valvulares. Recuerden que hemos ido hablando en la semana cardiometabólica de guías. Siempre existen guías que a nosotros nos apoyan en el diagnóstico y en el tratamiento. Pues en esta ocasión nos vamos a apoyar de la guía europea para el manejo de las enfermedades cardíacas valvulares. Recordando un poco, no podemos pasar adelante sin hablar un poquito de la anatomía. Sabemos que las válvulas cardíacas son 4, 2 están relacionadas con la parte derecha del corazón y 2 están relacionadas con la parte izquierda del corazón. Aparte de saber esto, sabemos que hay una válvula que separa las cavidades auriculares de las cavidades ventriculares. Y también sabemos que existe otra válvula que separa la cavidad ventricular de la circulación sistémica, ya sea de la aorta o de las arterias pulmonares. También debemos recordar que existen válvulas semilunares, que son las válvulas auriculoventriculares, donde tenemos la válvula tricuspidia, esta es la válvula tricuspidia, podemos ver que está montada sobre una región muscular
y también podemos ver que tiene un anillo. Esta parte blanca o amarilla que vemos rodeándola es el anillo, pero a la vez también podemos ver que tiene tres valvas. Esta es una valva, esta es otra valva y esta es otra valva. Entonces, la válvula tricúspide es una válvula semilunar trivalva. Esta separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. Asimismo, podemos ver acá que tenemos montada sobre una capa muscular la válvula mitral. La válvula mitral tiene la función de separar la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Vean la importancia de esta, que solamente tiene dos valvas, una valva anterior y una valva posterior, como pueden ver en esta imagen. Y también tenemos dos válvulas que son sigmoideas. Llamamos sigmoideas a las válvulas que separan los ventrículos de las aortas o de la pulmonar. Aquí tenemos la válvula pulmonar, que también es trivalva, y tenemos la válvula aórtica. Recuerden esto, la válvula aórtica debe ser también con tres valvas. Para resumir esto, las válvulas semilunares o auriculoventriculares están montadas sobre una capa muscular importante y tienen un anillo que las rodea. Vean que esta y esta tiene este anillo blanco que las rodea, a diferencia de las válvulas sigmoideas. Otro elemento importante a destacar de la anatomía es que la única que solo tiene dos valvas es la mitral, las otras tienen tres valvas. Y la otra parte importante de la anatomía es que nosotros en este módulo vamos a ver las que afectan el lado izquierdo del corazón, que es la válvula aórtica y la válvula mitral. ¿Ok? Habiendo hablado un poquito de anatomía, hablemos un poquito de hemodinamia. ¿Cómo funciona el equilibrio de la circulación cardíaca? Ya vimos que de la aurícula derecha la sangre fluye hacia el ventrículo derecho por medio de la apertura de la válvula semilunar llamada tricuspidia. Para que esta válvula se pueda abrir hacia el ventrículo, las presiones que se acumulen en mi aurícula derecha tienen que ser superiores a las presiones diastólicas del ventrículo derecho. Es decir, yo tengo que tener un mínimo de presión acá en la aurícula derecha de 8 para que ésta pueda vencer la presión diastólica que existe en el ventrículo y esta válvula se pueda abrir. Recuerden ustedes que la aurícula derecha se llena por la sangre que viene de toda la circulación venosa sistémica y que entra a la aurícula a través de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Esto llena la aurícula derecha. Cuando está llena de sangre y alcanza 8 milímetros de mercurio de presión, es capaz de abrir la válvula tricuspidia y permitir el paso de sangre para el llenado del ventrículo derecho. Luego este ventrículo derecho debe alcanzar una presión mínima que debe ir arriba de los 8, incluyendo los 12. ¿Por qué? Porque de esta forma esta presión al interior va a ser superior que la presión que hay al interior de la aurícula y va a cerrar esta válvula. Pero debe sobrepasar la presión sistólica que hay en las arterias pulmonares, que en promedio es de 15 a 30. Cuando supera esta presión, es capaz de abrir la válvula pulmonar para que la sangre pase a las arterias pulmonares. Entonces, por eso es importante conocer la hemodinamia del corazón. Lo mismo pasa para que la aurícula izquierda pueda abrir la válvula mitral, debe alcanzar las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo. Este ventrículo izquierdo se va a contraer y va a alcanzar las presiones sistólicas de la aorta para enviar la sangre a la circulación sistémica y poder abrir la válvula aórtica. Miren qué interesante, ¿por qué? La presión arterial sistólica que en promedio manejamos es de 100 a 120 y de 70 a 80. Entonces, miren la presión en la aorta de 100 a 140 y de 60 a 90. Esta ya es la presión arterial que nosotros podemos medir en las personas al tomar la presión arterial con un esfigmomanómetro manual. Entonces, así tiene que ir avanzando las presiones para que cada válvula pueda abrirse o pueda cerrarse. Si mi corazón no es capaz de alcanzar estas presiones, no va a poder abrir o cerrar las válvulas. Esto es nada más para que reconozcan un poco de la hemodinamia y que sepan cómo funciona el proceso de abrirse o cerrarse una válvula cardíaca. Algo muy importante es la semiología. ¿Qué vamos a ver nosotros en un paciente? Lo primero que tenemos que saber es que si ya les mencioné que hay 4 válvulas cardíacas, entonces existen como mínimo 4 focos cardíacos pulmonares, 4 focos cardíacos, perdón, que nos permiten la auscultación.
¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo sospecha a través de los datos clínicos que vamos a ver más adelante de que cierta válvula tiene una afectación, yo voy a ir a buscar una anomalía en el sitio o foco cardíaco donde ausculto esa válvula. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si ustedes sospechan que su válvula aórtica está enferma, yo tengo que ir a auscultar al foco aórtico, que se localiza en el borde external del lado derecho, en el segundo espacio intercostal. Pues agarro mi estetoscopio y coloco mi esteto en el segundo espacio intercostal a la par del borde external derecho. Este es el único foco cardíaco que se ausculta en el lado derecho del corazón. Ahora, ¿qué pasa con los otros focos? Sabemos que hay una válvula pulmonar que la voy a ir a auscultar en el segundo espacio intercostal del borde external izquierdo. También sé que hay una válvula tricuspidia que me separa las aurículas de los ventrículos derechos y esta la voy a ir a auscultar siempre en el borde external del lado derecho, pero en la parte inferior, a la altura del cuarto espacio intercostal. Y también aprendí acá que existe una válvula mitral que si yo quiero auscultar una anomalía en esta válvula, me voy a ir al quinto espacio intercostal, pero justamente en donde está la línea media clavicular izquierda. Pues localizo la clavícula, veo la línea media y cuento hasta el quinto espacio intercostal. En este punto debiese estar mi válvula mitral. O lo que yo aprendí cuando vi semiología es que a la par de la mama, de la glándula mamaria, del pezón se ausculta el cuarto, abajo del pezón, perdón, a la par se ausculta la válvula tricuspidia, abajo del pezón se ausculta la válvula mitral. Entonces, el único foco que vamos a auscultar al lado derecho es el aórtico. De ahí el pulmonar, el tricuspidio y el mitral se auscultan en la región derecha e izquierda de su paciente. Y otro punto importante es que existe un quinto foco cardíaco o foco cardíaco accesorio, llamado también foco de ERP. Se ausculta en el tercer espacio. Este es importante porque vamos a ver las características clínicas y que ir a buscar a este foco. Bueno, esto es semiología. Continuando un poco con la semiología, el síntoma más frecuente de cualquier enfermedad valvular va a ser la disnea, jóvenes. La disnea, sobre todo, de esfuerzo. Y hay que tener en cuenta algo bien importante. Si yo tengo afectadas mis válvulas cardíacas derechas, lo que voy a tener enfermo es mi corazón derecho. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas van a ser una congestión sistémica, edema de miembros inferiores, plétora venosa yugular, tenemos también reflujo hepatoyugular, ascitis. ¿Por qué? Porque las manifestaciones son de mi corazón derecho hacia atrás. Ahora, si lo que yo tengo enfermo es mi corazón, la válvula del lado izquierdo, voy a tener enfermo mi corazón izquierdo. Por lo tanto, los síntomas van a ser de este punto hacia atrás. Es decir, que la congestión aquí va a ser pulmonar. Algo muy importante es que al examen físico, para poder distinguir o identificar una valvulopatía, ¿a través de qué elemento lo vamos a hacer? Bueno, cuando veamos, presten atención, cada una de las enfermedades valvulares, vamos a ver elementos clínicos propios de cada una. Pero lo principal que a ustedes les dice que hay enfermedad en una válvula cardíaca es un soplo. Entonces siempre deben ir a auscultar y van a ir a auscultar cada foco cardíaco en busca de un soplo. Recuerden que los soplos se deben clasificar de acuerdo a su intensidad, a la zona donde se localizan, a qué tiempo en el ciclo cardíaco se presentan. Es muy importante poder identificar hacia dónde irradia un soplo cardíaco perdón, y cómo responde a maniobras de auscultación. Cuando hablamos de cómo responde a maniobras de auscultación, estamos haciendo referencia a las diferentes maniobras que existen. Por ejemplo, tenemos, si ustedes quieren auscultar foco cardíaco mitral, pongan al paciente en decúbito lateral izquierdo y ponen el estetoscopio sobre el lado de la válvula mitral. Esa maniobra se llama maniobra de Pachón. Si ustedes quieren intensificar los ruidos cardíacos en las cámaras derechas, pídanle al paciente que haga una inspiración profunda y retenga el aire. Eso se llama maniobra de Rivera-Carballo. Si ustedes quieren intensificar los ruidos cardíacos en las válvulas izquierdas, o sea, mitral y aórtica, ustedes le piden al paciente que eleve sus brazos y eleve sus piernas
con lo que logran que aumente la circulación central. Esto se llama maniobra de Azoulay y esto intensifica los soplos cardíacos en las válvulas izquierdas. Pues es muy importante que aprendan las maniobras de auscultación. Pasó hace poco que teníamos un paciente que nadie le auscultaba problemas cardíacos y pensábamos que su patología era cardíaca. Entonces, cuando lo evaluamos, mucha gente lo había evaluado y no lograban auscultar el soplo. Con el grupo de estudiantes que estábamos en la emergencia, le pedimos al señor que se colocara en una posición determinada, que es una maniobra específica para auscultar corazón, y esto intensificó en gran manera el soplo cardíaco y todos entonces lo pudimos auscultar. Por eso es importante que conozca cómo es la respuesta a cada maniobra. Una vez que hemos hablado de los soplos, sabemos que los soplos tienen grados. El grado 1 es aquel soplo que es muy tenue, se ausculta solo con maniobras especiales, como las que acabamos de hablar en este preciso instante. Pero estas maniobras, este soplo, lo que comúnmente se dice es que es un soplo que solo el cardiólogo puede escuchar, pero a medida que ustedes logren educar su oído, primero aprendiendo a identificar auscultación normal del corazón, luego se les va a hacer más fácil auscultar un corazón patológico. El grado 2 es aquel soplo que es claramente audible y se ausculta nada más en un único foco cardíaco. El grado 3 es aquel foco que es tan intenso que se ausculta en toda la región precordial. Recuerden que debemos evaluar la intensidad y lo que les estoy hablando ahorita es grado 1, 2 y 3 basado en la intensidad, la localización, por ejemplo, si lo auscultan en el foco aórtico, en el foco pulmonar, en el foco mitral. El tiempo en el ciclo cardíaco lo vamos a ver ahorita, la irradiación, hacia dónde irradia y la respuesta a maniobras. Entonces, del grado 1 a 3 es aquel que solamente es audible. Del grado 4 al 6 es aquel que es audible, pero también tiene frémito. El grado 4 es audible, muy intenso, muy ruidoso y tiene frémito que ustedes logran palpar al colocar su mano sobre el pecho del paciente. El grado 5 es aquel que es más ruidoso, tiene también frémito palpable y es tan intenso que ustedes lo pueden auscultar con el estetoscopio alejado de la piel. Escuchen bien, ni siquiera tienen que tener el estetoscopio sobre el foco cardíaco específico. Y el grado 6 es que es aquel que es tan ruidoso, que tiene frémito, pero que incluso se ausculta sin estetoscopio. Entonces, si ustedes tienen un soplo, lo tienen que escribir. Es un soplo grado de acuerdo a la intensidad en grado 1, grado 2, grado 3 o grado 6. Recuerden, del 4 al 6 tiene frémito. Entonces, así lo van a empezar a escribir. Soplo, grado 3, que se localiza en el foco pulmonar, que se encuentra en la fase proto-mesosistólica, que irradia a la región axilar y que responde a la maniobra de Rivero y Carballo, que es la maniobra que nos permite auscultar cámaras derechas. Pero así es como semiológicamente ustedes deben describir un soplo cardíaco. Bueno, ¿cómo hacemos diagnóstico de una enfermedad valvular? Estos elementos que les pongo aquí son los elementos que vamos a ir viendo en cada enfermedad valvular. Lo que va a ir cambiando es en qué momento lo que va a ir cambiando es los hallazgos que vamos a encontrar. Pero si ustedes tienen un soplo cardíaco grado 3 para arriba, que sea diastólico o continuo, ustedes tienen que mandar a su paciente a hacer un ecocardiograma. Entonces, si agarran un paciente en la emergencia y ustedes ven que tiene un soplo del grado 3 hacia el 6, cualquiera de estos cuatro, o que es un soplo diastólico, que se ausculta en fase diastólica, o es un soplo continuo, señores, inmediatamente tienen que mandar a hacer un ecocardiograma transtorácico a su paciente. Si no hay datos relevantes o datos significativos en el transtorácico, deben solicitar un ecocardiograma transesofágico. Van a pedirle a todo paciente con un soplo un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque las valvulopatías tienen como consecuencia deformación estructural del corazón. Entonces lo vamos a ver a través de hipertrofias ventriculares, crecimientos auriculares, zonas del corazón que han sufrido isquemia o incluso arritmias. La más frecuente es la fibrilación auricular, como vemos acá. Aparte de eso, estos pacientes desarrollan falla cardíaca, por lo que es importante que midamos un
péptido natriurético cerebral. Y en todos los casos debemos evaluar el cateterismo cardíaco para ver la funcionalidad de la válvula. Entonces, ecocardiograma, electrocardiograma, BNP y cateterismo cardíaco no pueden faltar en el estudio de una valvulopatía. Ahora veamos qué importante es el ciclo cardíaco. Todos recordarán el ciclo cardíaco. La parte fundamental que quiero que se lleven de esta imagen es que hay una fase sistólica en el ciclo cardíaco y hay una fase diastólica en el ciclo cardíaco. ¿Qué quiere decir esto? Sístole es cuando el ventrículo se contrae, jóvenes, y expulsa la sangre hacia la circulación en general. Y diástole es cuando las aurículas se contraen para permitir que se llenen los ventrículos. Cuando un ventrículo se contrae, toda la sangre que expulsa se llama volumen sistólico, porque es el volumen que el ventrículo expulsó durante la sístole. Cuando la aurícula se contrae y llena el ventrículo, este volumen que queda al interior del ventrículo se llama volumen telediastólico final. ¿Qué quiere decir? Es toda la cantidad de sangre que llegó al ventrículo luego de que se contrajo la aurícula. Esto es volumen telediastólico final. Este tiene un promedio de 120 ml, como podemos ver acá. Luego de que se contrae el ventrículo, recuerden que lo que expulsa es el volumen sistólico. El volumen sistólico normal en nosotros, en las personas, normalmente sin enfermedades de 50 a 60. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. Y otro elemento muy fundamental es el volumen de sangre que queda al interior del ventrículo cuando éste se contrae. Este se llama volumen telesistólico final. Y si lo que yo tengo de volumen total al llenar mi ventrículo son 120, si lo que yo logro expulsar a través de la contracción y del volumen sistólico son de 50 a 70, ¿cuánto me va a quedar restante en el corazón? 50 ml más o menos, porque 70 menos 120 es 50. Este 50 que quedó al interior del corazón se llama volumen telesistólico final, porque es el volumen que queda al final de la sístole. ¿Qué es lo que sucede en sístole? Bueno, en la sístole va a producirse un sonido cardíaco que se conoce como S1. Cuando se vacía el ventrículo, recuerden lo que vimos acá, que el ventrículo se vacía hacia la aorta cuando las presiones son tan altas y esto hace que se abra la válvula aórtica, pero que se cierre la válvula mitral. Por lo tanto, el ruido cardíaco S1 va a estar determinado por el cierre de la válvula mitral y tricuspidia, porque se da en la fase sistólica. En la sístole lo que sucede es que el corazón se contrae con fuerza, el ventrículo, para expulsar sangre hacia la aorta. Pero como quiere que la sangre fluya hacia la aorta y poder abrir la válvula aórtica, debe cerrar la comunicación que existe entre el ventrículo y la aurícula. Entonces esta presión tan alta empuja hacia atrás la válvula mitral y causa su cierre. Entonces, cuando hablamos del sonido cardíaco número 1, es producto del cierre de las válvulas semilunares, es decir, de la mitral y la tricuspidia. El sonido S2 es cuando empieza la fase diastólica. Para que mi aurícula se pueda vaciar, tiene que alcanzar la fuerza para abrir la válvula mitral y la fuerza para cerrar la circulación sistémica y cerrar la válvula aórtica. ¿Por qué? Porque recuerden que mi aurícula se llena de la sangre que viene de las venas pulmonares. Si mi aurícula se contrae para abrir y meter sangre al ventrículo, toda la sangre por detrás de la aurícula queda retenida y las presiones se hacen tan altas que cierran las válvulas aorta y la válvula pulmonar. Entonces, el segundo ruido cardíaco está determinado por el cierre de la válvula pulmonar y de la válvula aórtica. Ahora, doctor, ¿y cómo sé yo en qué fase está mi ciclo cardíaco? Ponen su estetoscopio sobre el corazón de su paciente, ponen sus dedos sobre el pulso radial de su paciente y aquel ruido cardíaco que coincida con la sensación del pulso, ese ruido cardíaco es S1.
porque cuando se da sístole, se contrae el ventrículo, expulsa sangre a la aorta y esa es la sangre que ustedes van a sentir en el pulso radial de su paciente. Entonces, aquel ruido que coincida con el pulso es el S1 representando la fase sistólica. El que no, aquel ruido que sigue y que no coincide con el pulso representa S2 o fase diastólica. Una vez habiendo conocido eso, jóvenes, deben saber ustedes que el ciclo cardíaco tiene 3 fases. Cuando inmediatamente se abre la válvula aórtica o inmediatamente es posterior al inicio del primer ruido cardíaco, se llama protosístole. En medio se llama mesosístole y al final se llama telesístole. Es decir, que si yo ausculto un soplo inmediatamente cuando escucho aquel ruido cardíaco que es sincrónico con el pulso, yo ya sé que estoy en sístole. Y lo que tengo que clasificar es si este soplo se presentó desde que inició la sístole para decir que es proto, se extendió hacia la mitad de la sístole para decir que es meso y finalizó antes del segundo ruido cardíaco. Entonces ese soplo sería proto, meso, telesistólico. Si dura desde el inicio hasta el final, o sea, desde el primero hasta el segundo ruido cardíaco, se denomina holo, haciendo referencia a todo. Si es en fase sistólica, es solo sistólico. Si es en fase diastólica, es holodiastólico. Lo mismo sucede con la fase diastólica. Si ustedes auscultan un soplo coincidente con aquel ruido cardíaco que no coincide con el pulso radial, entonces están en fase diastólica. Si el soplo se ausculta al inicio es proto. Si se ausculta que empieza en medio es meso. O puede iniciar proto y extenderse hasta meso. Y extenderse todavía hacia el final de la diástole y es telediastólico. Entonces sus soplos pueden ser protodiastólico, mesodiastólico o telediastólico, dependiendo en qué momento de la fase diastólica se presente. O puede ser una combinación proto-mesodiastólico o proto-meso-telediastólico, y si abarca todo puede ser holodiastólico. Entonces lo que quiero que sepan es que puede ser proto, meso o telediastólico. Una vez habiendo reconocido esto, jóvenes, que cuando auscultamos el primer ruido cardíaco o el coincidente con el pulso es sístole, ¿qué sucede en la sístole? Como estoy contrayendo mi ventrículo, las válvulas que deben estar abiertas para permitir el flujo de sangre, como vemos en esta imagen, miren, la masa muscular contrajo al ventrículo y expulsó sangre hacia la aorta y cerró aquí la válvula mitral, miren. Entonces, en sístole o aquel ruido cardíaco que coincida con el pulso, si yo tengo mi estetoscopio sobre la válvula aórtica debe estar abierta porque está pasando sangre hacia la circulación sistémica porque se contrajo el ventrículo. Lo mismo pasa del lado derecho, por lo tanto debe estar abierta mi válvula pulmonar. ¿Cuáles deben estar cerradas en sístole? La mitral y la tricuspidia. Lo contrario ocurre en la fase diastólica, donde las cerradas son la aórtica y la pulmonar, porque en la diástole recuerden que mis aurículas se están vaciando hacia mi ventrículo, por lo tanto las que deben estar abiertas son las válvulas que separan las aurículas de los ventrículos. ¿Cuáles son esas? La válvula mitral en el corazón izquierdo y la válvula tricuspidia en el corazón derecho. ¿Cuáles deben estar cerradas? Las que, como lo que se está contrayendo es la aurícula y no el ventrículo, entonces la aórtica y la pulmonar deben estar cerradas. Esta imagen, señores, es la más importante que quiero que se lleven de la plática. ¿Por qué? Porque así van a saber ustedes ante qué enfermedad de la válvula están. Si yo vengo y ausculto en mi foco mitral durante la sístole un soplo, yo ya sé que en sístole, o sea, que el ruido cardíaco que coincide con el pulso, mi válvula mitral debe estar cerrada. Si yo ausculto un soplo en este momento es porque mi válvula no se cierra por completo y hay un flujo turbulento. Entonces mi válvula es insuficiente porque no se puede cerrar y debiese estar cerrada. Ahora, si yo ausculto un ruido cardíaco en el foco aórtico y veo que este ruido cardíaco coincide con el pulso, ¿cómo debiese? Ya sé que es sístole. ¿Cómo debiese estar en sístole mi válvula aórtica? Debiese estar abierta. Entonces, ¿por qué sopla si debiese estar abierta? Porque no se abre por completo. Entonces tengo una estenosis aórtica.
Así de sencillo, señores, puedo hacer el ejercicio con cualquiera de las 8 patologías valvulares que vamos a encontrar. Recuerden que puede ser insuficiencia cuando no se cierra por completo o puede ser estenosis cuando no se abre por completo. Una vez habiendo visto esto, pasemos propiamente a cada patología. La estenosis aórtica. ¿Cómo debe estar mi válvula aórtica? Cuando hablamos de estenosis es cuando no se puede abrir. ¿En qué parte del ciclo cardíaco mi válvula aórtica debe estar abierta? En sístole. Entonces, si yo vengo y pongo mi estetoscopio en el segundo espacio intercostal, en el borde paraesternal izquierdo o derecho en el caso de que sea mi paciente, izquierdo en el caso de mi paciente, entonces el único que está en el lado izquierdo dijimos que era el aórtico. Y yo detecto que allá hay un soplo. Agarro el pulso del paciente y veo que ese soplo coincide con la palpación del pulso. Entonces yo ya sé que es mi válvula que debiese estar abierta, pero no se está abriendo bien. Por lo tanto, hay una estenosis aórtica. Solo con eso, señores, ya ustedes hicieron el diagnóstico de estenosis aórtica. Veamos la imagen. Miren, en la aurícula se vacía, se abre la válvula mitral, se vacía por completo la aurícula al ventrículo, pero miren, a la hora de quererse contraer el ventrículo y vaciarse, la válvula no se abre. Como no se abre por completo, está estenótica y este flujo turbulento es el que le va a causar el soplo. ¿Cuáles son las 3 principales causas de una estenosis aórtica? Si su paciente tiene más de 65 años, la válvula aórtica se calcificó. Se llama válvula aórtica senil. Si su paciente es joven y es la causa más común de valvulopatía aórtica congénita, es que la válvula es bicúspide. Recuerden que hablamos que la única válvula que es bicúspide o que solo tiene 2 valvas es la mitral. Cuando hablamos de que la aórtica es bicúspide, es decir, que deja de tener las 3 valvas. ¿Por qué? Porque se calcificó este espacio de acá y unió estas 2 valvas, o se calcificó este de acá, miren, y unió estas 2 valvas y ahora se comportan como una sola, o nació como valvulopatía bicúspide. ¿Qué quiere decir esto? Que nacieron unidas 2 valvas. Entonces ahora mi válvula aórtica, en vez de tener 3 valvas, solo tiene 2. Entonces esas son las causas. Y por último, la cardiopatía reumática, que era la imagen con la que les empezaba la plática. Recuerden que siempre que tengan una lesión reumática de la válvula aórtica, lo más probable es que también van a tener una lesión de la válvula mitral, porque la que más se lesiona es la válvula mitral. Si aún no les ha quedado claro lo que pasa cuando se calcifica la válvula aórtica o lo que pasa cuando una persona nace con una válvula bicúspide, es lo siguiente. Miren, jóvenes, vean acá cómo está fusionada esta valva con esta valva. Por lo tanto, se abren como que esta fuera una sola valva y ya no 2 independientes. Fíjense que esta cómo se abre solita, pero estas 2 están fusionadas por el medio y se abren al mismo tiempo. O sea, se abren como una sola valva. Entonces, esto es lo que se llama válvula bicúspide. Mi válvula aórtica debe tener esta valva, esta segunda valva y esta tercera valva. Pero cuando se calcifica aquí, se fibrosa, se unen y ya solo quedan 2 valvas. Esta se forma una sola y esta. O cuando es paciente joven, lo más común es que nazca con 2 valvas fusionadas. Y entonces eso se llama válvula bicúspide. Bueno, después de esta imagen, yo espero que les haya quedado más claro. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, siempre nos gusta la fisiología y ustedes lo saben. Obviamente está obstruida la salida del ventrículo izquierdo porque hay una estenosis. Obviamente, si yo tengo que hacer más fuerza para vaciarme, tengo que hacer una presión mucho mayor a través de la válvula y a través de mis paredes cardíacas, por lo que existe una hipertrofia. Mi músculo cardíaco del ventrículo izquierdo crece porque tiene que hacer más fuerza. Obviamente, como no soy capaz de vaciarme en cada latido cardíaco, cada vez voy reteniendo más sangre, porque mi volumen sistólico deja de ser el mismo. Si yo antes expulsaba 70, a medida mi válvula sea más estenótica, yo voy a ir expulsando menos. Y por lo tanto, después de que se vacíe mi aurícula, en mi ventrículo va a quedar más sangre. Por lo tanto, hay aumento de la presión telediastólica. Como mi volumen sistólico empieza a reducirse, hay reducción del gasto cardíaco, hay un aumento en la demanda de oxígeno, lo que se traduce en isquemia de mi corazón. Y también la reducción del gasto cardíaco
suele aumentar si mis latidos cardíacos son muy rápidos. ¿Por qué? Porque a medida que tengo una frecuencia cardíaca estable, yo permito que mi ventrículo se contraiga por más tiempo y expulse más sangre. Pero si mi latido cardíaco se acelera, imagínense el corto tiempo que tiene mi ventrículo para contraerse y poder vencer esa válvula estenótica. Pues cada vez es menos tiempo, por lo tanto cada vez es capaz mucho menos de expulsar el mismo volumen de sangre. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener? Esto es bien importante. Miren, siempre que le llegue un paciente a la emergencia con esta triada clínica, disnea, angina y síncope, ustedes tienen que pensar que es una estenosis aórtica. Estos son los síntomas cardinales o la triada clínica característica de la estenosis aórtica. Yo leí Harrison, me formé como ustedes y hasta que fui residente fui capaz de comprender esta triada clínica. Es por eso yo se las traigo. ¿Por qué hay disnea? Recuerden que hay una disminución del volumen sistólico y es una disnea de esfuerzo. De mi paciente cuando hace mucho esfuerzo siente disnea porque hay disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué hay angina? Porque hay, como les decía aquí, hay isquemia, porque hay reducción del gasto cardíaco y como mi paciente está haciendo ejercicio o aumenta la actividad física, hay aumento de la demanda de oxígeno. ¿Y por qué hay síncope? Como hay una disminución del volumen sistólico, hay una hipoperfusión cerebral que se traduce en síncope. Las estenosis de las válvulas aórticas pueden ser asintomáticas hasta que el orificio no es menor a 1 centímetro cuadrado de área valvular efectiva. Y otra característica importante es que tienen el pulso parvus et tardus, pulso tardío e intenso. Palpan el pulso carotidio y van a sentir un pulso que inicia con mucha intensidad, pero es tardío. Este se llama pulso parvus et tardus. Y lo que les mencionaba, el soplo cardíaco. Si ustedes vienen y auscultan el foco aórtico y auscultan un soplo que se da en sístole, ustedes ya saben que en sístole la válvula aórtica debiese estar abierta. Por lo tanto, desde ahí ya saben que hay una estenosis. Es un soplo creciente decreciente, miren, o en rombo. Y se irradia hacia la región del cuello y hacia la región axilar izquierda. Entonces, esa es la característica del soplo de la estenosis aórtica. Recuerden, el soplo que se ausculta en el foco pulmonar, en el foco aórtico, que coincide con el pulso y que irradia al cuello. Tiene forma de rombo o es creciente decreciente. Entonces, este es proto, miren, porque empieza en el proto, meso, alcanza su mayor intensidad en la mesosístole y termina en la telesístole. Entonces, es un soplo proto, meso, telesistólico. Entonces, creciendo, decreciendo o en rombo. ¿Qué otros datos vemos? Bueno, ¿cómo lo vamos a tratar este paciente? Tratamiento médico, obviamente tenemos que evitar en este paciente las actividades físicas agotadoras y el deporte de competencia. ¿Por qué? Porque aumentamos la frecuencia cardíaca y ya sabemos que sufren disnea, que sufren angina y que sufren síncope con las actividades físicas. Debemos evitar la deshidratación y la hipovolemia. ¿Por qué, señores? Porque tenemos que mantener una precarga adecuada en estos pacientes. Recuerden ustedes que el volumen sistólico está determinado por la precarga y también por la poscarga. Entonces, si mi precarga es baja, mi volumen sistólico va a reducirse todavía más. Y en estos pacientes yo ya tengo un volumen sistólico reducido. Los beta bloqueadores y los YECAs se deben utilizar si yo estoy seguro que la función de mi ventrículo izquierdo está conservada. De lo contrario, no los debo utilizar. ¿Para qué voy a utilizar beta bloqueadores? Para hacer que mi corazón late más lento y yo pueda tener mayor vaciado del corazón. ¿Para qué voy a usar los YECAs? Para mejorar la poscarga, causando vasodilatación en la arteria aorta y esto me permite mejorar mi área valvular de salida. La nitroglicerina es válida si tenemos angina de pecho repetitiva en cardiopatía, enfermedad arterial coronaria. ¿Las estatinas funcionan o no? Bueno, se ha visto que sobre todo en la etiología de válvula aórtica senil o calcificada, las estatinas ayudan mucho.
porque la calcificación va formando inflamación en estas válvulas calcificadas que terminan por formar fibrosis, y la fibrosis es lo que las fusiona. Se demostró que las estatinas disminuían este proceso inflamatorio, por lo tanto sí es válido utilizar estatinas. Si llegué a una área valvular menor a 1 centímetro que produce síntomas, si mi fracción de eyección del ventrículo izquierdo fue debajo del 50%, o si mi presión arterial, en lugar de aumentar, como sucede la compensación fisiológica cuando hacemos ejercicio, en lugar de aumentar, desciende. Si yo tengo cualquiera de estas tres cosas, yo le digo, mire señor, yo ya no le puedo dar tratamiento médico y debo pasar a operarlo. Antes, estos pacientes se tenían que operar en Unicar, les abrían el tórax, les quebraban las costillas, les quebraban el esternón para poder entrar al corazón y hacían un recambio de la válvula directamente al corazón. Luego de que salían de la cirugía, pasaban un mes recuperándose porque tenían que ponerle 2 tubos intercostales porque hacían neumotórax bilateral. Y la recuperación de estos pacientes era un calvario. Imagínense llevar a un señor de 80 años con valvulopatía calcificada a pasar por todo este proceso, pues la mayoría de pacientes terminaban no siendo candidatos a la cirugía porque no iban a tolerar una cirugía tan severa y tan invasiva. ¿Qué han surgido en la actualidad como estrategia? Las TAVIs, o reemplazo valvular a través por válvula percutánea. ¿Se acuerdan que cuando vimos infarto agudo del miocardio, hablamos que se podía reparar las arterias coronarias entrando por un catéter desde la pierna o desde el brazo y llegando hasta las arterias coronarias, en lo que se conocía como cateterismo? Bueno, a través de un cateterismo podemos llegar a estas válvulas con balón no autoexpandible o con balón expandible hasta la válvula y colocar esta stent en la válvula para que ya la válvula quede abierta. Esto se llama, señores, TAVI. Apenas en diciembre del año pasado se hicieron las primeras 3 en Guatemala, se hicieron en febrero las siguientes 3 y hace el jueves pasado se hicieron las últimas 3. Somos pioneros. En Guatemala ha sido pionero esta técnica en ser realizada. Se realiza en un centro privado y solo hay 2 médicos que las están realizando en la actualidad. Vale 400,000 quetzales el procedimiento, pero es porque estos estas mallas valen $32,000 cada una. Entonces, actualmente van 9 pacientes y de estos 9 pacientes, un porcentaje de ellos han sido médicos que ya tienen edad avanzada y no podían someterse a la cirugía. Cuando se les hace este procedimiento, señores, a los 2 días se van para su casa caminando. Entonces ha llegado a ser una maravilla para evitar todo lo drástico que es la cirugía. Pues sepan que en Guatemala desde diciembre ya las estamos realizando como un proceso que cambió la intervención cardiovascular en Guatemala. Ahora es la estenosis. También tenemos la insuficiencia. Recuerden que todas las válvulas pueden ser estenóticas o insuficientes. Cuando hablamos de que una válvula es insuficiente, es aquella válvula que no es capaz de cerrarse por completo cuando debe estar cerrada. Si yo vengo y pongo mi estetoscopio sobre el foco aórtico de mi paciente, ausculto en el ruido cardíaco que no coincide con el pulso, yo ya sé entonces que ese soplo está en la fase diastólica. ¿Cómo debe estar mi válvula aórtica en la fase diastólica? Debe estar cerrada porque lo que estoy haciendo es llenando de sangre el ventrículo a partir de la sangre que se encuentra en la aurícula. ¿Cuál es la válvula que se debe abrir entonces? La válvula mitral para permitir el paso de sangre desde la aurícula al ventrículo. Y mientras se llena el ventrículo, debe estar cerrada la válvula aórtica. Pero hay momentos en que esta válvula aórtica se daña y no es capaz de cerrarse por completo. Entonces se denomina insuficiencia aórtica. Esta es muy bonita porque tiene mucha semiología clínica. La válvula aórtica se puede dañar por 2 razones. Se daña propiamente lo que es la válvula o se daña la raíz de la aorta. Miren que es la que está rodeando la válvula. Y se dañan las raíces aórticas. Y las 2 causas son estas. Tenemos una causa propiamente de la válvula, como decía, y una causa propiamente de la raíz de la aorta.
Las causas que dañan la válvula son todas las que tenemos acá y que ustedes pueden encontrar en su libro, pero miren que aquí vuelve a entrar la válvula bicúspide, ¿ven? Las infecciones como la endocarditis, miren, la fiebre reumática, el trauma cuando tienen un accidente automovilístico y se golpean el esternón, el tórax, sífilis, miren, se llama enfermedad valvular sifilítica o espondilitis anquilosante, que es una enfermedad autoinmune. Estas son cuando se daña la válvula, pero también podemos tener daño propiamente de la raíz. Si mi raíz no tiene el tono necesario, va a afectar mi válvula y mi válvula se va a volver insuficiente. ¿Cuáles son las enfermedades de la aorta propiamente? Cuando se diseca la aorta, cuando hay una degeneración quística de la capa media de la aorta, cuando existe el síndrome de Marfan, que es un síndrome de hiperlaxitud, cuando hay una válvula aórtica bicúspide nuevamente, miren, y otros varios. Entonces, sepan aquí que hay una enfermedad que afecta propiamente la válvula, hay varias causas, y hay causas que infectan la enfermedad de la raíz. Cualquiera de las dos me puede llevar a mí a presentar una insuficiencia aórtica. ¿Por qué me gusta a mí tanto la insuficiencia aórtica? Porque es una válvula con la que podemos hacer diagnóstico nada más a través de los datos clínicos. Vean cuántas manifestaciones clínicas puede tener la insuficiencia aórtica. Cuando yo lo leí, yo quedaba abrumado con tanta información desde Harrison. Bueno, lo primero que hay es que hay un incremento en la presión diferencial. Hay una diferencia muy marcada entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica de su paciente. Hay pulso de Corringan o pulso en martillo de agua. Es un pulso rápidamente ascendente cuando palpan el pulso carotidio, pero que no se mantiene. Los más bonitos, el signo de Quincke. Al palpar el lecho unguial, palidece. El signo de Müller, con cada latido cardíaco hay un desplazamiento oscilatorio de la úvula. El signo de Landolfi, con cada ciclo cardíaco hay una contracción pupilar. El signo de Muset, los pacientes con cada contracción cardíaca hacen un movimiento oscilatorio de la cabeza. El signo de Hill, que es una diferencia entre la presión que se ausculta en los brazos y la presión que se ausculta en las piernas. Y en estos pacientes, todo esto lo ven clínicamente. Y cuando ustedes ponen su esteto sobre el foco aórtico y detectan que puede tener una insuficiencia, se desplazan con su estetoscopio hacia la arteria femoral y van a auscultar un soplo crural de doble tono, de soplo crural de Durosies, que es un soplo oscilatorio que se ausculta al presionar el esteto sobre la arteria femoral. Y aparte van a escuchar el doble tono crural de Traubé o pistoletazo de Traubé, que es un sonido intenso que sale desde la arteria femoral. Pero como la teoría cuesta mucho y uno lee esto y no lo logra entender, quiero mostrarles los ejemplos. Aquí tenemos lo que es el signo de Quincke. Vean esta imagen, por favor. Miren acá cómo palidece el lecho unguial de este paciente. Ven que se pone rojito y blanco. Bueno, ese es el signo de Quincke. Cuando yo hice esta clase, lo bajé de internet, pero hace poco tuve la experiencia de la emergencia y con mis externos que estábamos rotando ahí en ese momento, encontramos, esta es mi mano y esta es una paciente que llegó a la emergencia, la empecé a auscultar, vi que el soplo aórtico tenía patología, le vi la mano y miren señores, miren ahí cómo palidece, ya van a ver ahorita, miren cómo palidece y enrojece, es el lecho unguial. Esto es un caso de la vida real que ya conociendo la semiología lo pudimos identificar. Esto ya es una paciente del Hospital Roosevelt. Miren, palidece y enrojece el lecho unguial. Así como se ve acá en esta imagen del signo de Quincke que veíamos previamente. Miren acá cómo palidece y enrojece la uña. Lo mismo pasaba con nuestra paciente. Este es el signo de Quincke. Yo solo tuve que ver este dedo para saber que mi paciente podía tener una enfermedad aórtica. Miren cómo palidece y enrojece lo que es el lecho unguial. Miren, pálido rojo, pálido rojo, pálido rojo. Esto es con cada latido cardíaco. Ahora veamos lo que es el signo de Muset, que como les hablaba es un movimiento oscilatorio. Miren cómo oscila la cabeza de estos pacientes con cada ciclo cardíaco.
Esto es real. Ustedes ven los pacientes y ven que mueve su cabeza en sentido oscilatorio hacia adelante y hacia atrás, y esto es el signo de Muset. Fue descubierto por un filósofo francés que murió de aortitis sifilítica. Entonces, como tuvo aortitis sifilítica, recuerden que hablamos al inicio que la sífilis era una causa de insuficiencia aórtica. Y el otro que a mí me gusta mucho es el signo de Landolfi. Vean la pupila de este paciente cómo se dilata y se contrae con cada ciclo cardíaco. Se logra apreciar en el video la contracción y la dilatación pupilar con cada ciclo cardíaco. Entonces, todos estos, señores, son los datos clínicos que ustedes tienen en la insuficiencia aórtica. Por lo tanto, su diagnóstico es muy clínico. Este es un soplo diastólico. Ya sabemos que, que la válvula aórtica en diástole debe estar cerrada, y como es una insuficiencia, entonces es un soplo diastólico, decreciendo. Y miren qué importante cuando les hablaba de que existe un quinto foco cardíaco, y es el foco de ERP, o como veíamos cuando veíamos al inicio, es el foco que se ausculta en el tercer espacio intercostal. Miren, foco de ERP. ¿Por qué era importante? Porque en el foco de ERP es donde vamos a auscultar el soplo de la insuficiencia aórtica. Recuerden que hablábamos de esto. Y también cuando hay insuficiencia aórtica pueden auscultar un soplo musical de Austin Flint. ¿Por qué se produce? Por el flujo turbulento que cae hacia el ventrículo por la insuficiencia. Este produce el soplo de Austin Flint y se puede auscultar en el foco mitral por este flujo turbulento a nivel del ventrículo. ¿Cómo, qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar una hipertrofia del ventrículo izquierdo en el electrocardiograma porque hay sobrecarga del ventrículo izquierdo y un eje desviado a la izquierda. Recuerden que dijimos que debíamos que hacer electrocardiograma y ecocardiograma. En el ecocardiograma vamos a buscar la morfología del anillo valvular para ver si la patología es propiamente valvular o es un problema de la raíz aórtica, y una radiografía de tórax. Si tenemos hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿qué vamos a encontrar en la radiografía de tórax? Miren, señores, crecimiento ventricular importante. Miren, señores. Entonces, esta es una paciente que, como pueden observar aquí en la imagen, ya tiene unos alambres porque ya fue operada de corazón, de válvula aórtica, y porque usan estos alambres, son los que se usan para unir al esternón después de las cirugías invasivas, pero ya tiene morfología cardíaca alterada. Miren cómo tiene grande su corazón izquierdo. Eso es lo que vamos a hallar. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, si la detectamos en fase aguda, podemos usar vasodilatadores para mejorar la poscarga, diuréticos para mejorar la prescarga, y aquí están contraindicados los beta bloqueadores y el balón de contrapulsación. ¿Por qué? Porque si a diferencia de la estenosis, donde queremos que el corazón lata lento para que se vacíe más, aquí no podemos hacer que lata lento porque entonces se va a llenar más mi ventrículo izquierdo. Entonces, por eso están contraindicados en la fase aguda los beta bloqueadores y el balón de contrapulsación. En la fase crónica, pues obviamente los vasodilatadores y los diuréticos siguen siendo elementales para mejorar la poscarga y la prescarga, y el objetivo final es que mantengamos una presión arterial sistólica menor a 140. ¿Cómo lo logramos? Con los vasodilatadores. Aquí sí podemos utilizar betabloqueadores en fase crónica y sobre todo en pacientes con síndrome de Marfan, porque estos pacientes hacen disecciones aórticas y el tratamiento de la disección aórtica son los betabloqueadores. De igual manera, se deben evitar los ejercicios. ¿Cuándo vamos a operar al paciente? Cuando esté sintomática, cuando esté asintomática, pero la fracción de eyección sea menor al 50%, y cuando el ventrículo izquierdo esté muy grande. Quiere decir dimensión telediastólica mayor de 65, lo normal es 45. Cuando tenemos un ventrículo izquierdo, luego de que se vació la aurícula sobre el ventrículo y tiene un diámetro de 65 milímetros, hay que operar, señores. Hay dos formas de operar.
En este caso, lo que tenemos es una dilatación de la raíz aórtica. Separamos la aorta de la raíz aórtica y ponemos una prótesis. Miren acá cómo ensamblamos las valvas después, y esto me va a dar lugar a mí a una corrección de la raíz aórtica. Recuerden que hablamos de las TAVI para tratar las estenosis aórticas. En insuficiencia aórtica la información todavía es off-label. Quiere decir esto que la seguridad del procedimiento no es tan franca. Pero también quiero decirles que ya se están haciendo a nivel mundial y que en Guatemala ya se realizaron 2 procedimientos de insuficiencia aórtica con muy buenos resultados a través de catéter sin tener que ir a operar al paciente. De esta manera hemos salido de la válvula aórtica y vamos a entrar a la válvula mitral. Recuerden que la válvula mitral en condiciones normales durante la diástole debe abrirse para permitir el flujo de sangre hacia el ventrículo. Y recordemos que de forma normal durante la sístole o contracción de mi ventrículo, miren cuando el ventrículo se contrae para expulsar la sangre, en ese momento debe estar cerrada, miren. Entonces, cuando hablamos de estenosis, es cuando mi válvula no es capaz de abrirse durante la diástole, por lo tanto no permite ni que mi aurícula se vacíe por completo, ni que mi ventrículo se llene por completo. Comparemos aquí una válvula mitral normal. Miren, se vacía, se abre, se vacía la aurícula y se llena por completo el ventrículo. Pero miren, cuando está estenótica, no se abre por completo, no se vacía mi aurícula y miren apenas cuánto se llena la aurícula, el ventrículo. Si comparamos esta imagen de aquí con esta imagen de acá, bueno, eso es muy importante. Recuerden que cuando hablábamos acá yo les decía que por favor prestaran mucha atención, que la válvula mitral era la única que era bivalva y que aparte tenía un anillo. Junto a la tricuspidia tiene un anillo, pero aparte de eso, si vemos aquí, están alojadas sobre un cojinete muscular. Pues veamos más detenidamente la anatomía de la válvula mitral. Como les dije, tiene una valva anterior y tiene una válvula posterior. Tiene un anillo. Recuerden que ya vimos en la imagen anterior el anillo y aquí va el anillo. Miren, tenemos una parte del anillo mitral que es anterior y tenemos una parte del anillo mitral que es posterior. Pero recuerden también que les decía que estaba montada sobre un cojinete muscular. Bueno, estos son los músculos papilares. Tenemos un músculo papilar lateral y un músculo papilar anteromedial y posterolateral. Pues tenemos 2 músculos papilares. Pero para que esta válvula se aloje sobre esta capa muscular o este cojinete muscular, tiene cuerdas tendinosas. Miren, señores, que son estas. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque la lesión tanto de las válvulas, tanto de los anillos, tanto de las cuerdas tendinosas como de los músculos papilares, de cualquiera de estas estructuras anatómicas me va a causar enfermedad de la válvula. Allá en la anterior solo era enfermedad propiamente de las válvulas, lo que afectaba el corazón o de la raíz aórtica. Aquí es las valvas, los anillos, las cuerdas tendinosas o los músculos papilares. Por eso es que es importante y todo lo que hacemos tiene una causa y un objetivo. Entonces, por eso es que hacíamos énfasis en esta anatomía. Si estamos hablando de la estenosis, es aquel paciente en el que ustedes colocaron su estetoscopio en el 5º espacio intercostal en la línea media clavicular izquierda para poder auscultar el foco mitral. Maniobras que exacerban los soplos o aumentan la auscultación del soplo en el foco mitral son la de Harvey, que consiste en que mi paciente se incline hacia enfrente y retenga el aire, la maniobra de Pachón, que consiste en acostar a mi paciente en decúbito lateral izquierdo, y la maniobra de Ausulite, que consiste en elevar las piernas o los brazos y aumentar estos soplos. Bueno, cuando ponemos el estetoscopio sobre la válvula mitral y auscultamos un soplo que no coincide con el ruido cardíaco, entonces ya sabemos que es un soplo en la fase diastólica. ¿Cómo debe estar mi válvula mitral en la diástole? Recuérdenos, señores, en diástole mi válvula mitral debe estar abierta porque es el paso de sangre de la aurícula al ventrículo. Y si yo ausculto un soplo en esta fase, ¿qué me está diciendo? Que mi válvula es estenótica, por lo tanto es estenosis mitral.
Lo normal que debe medir el orificio de la válvula mitral es de 4 a 6 centímetros cúbicos cuadrados. En una estenosis leve es cuando es mayor a 1.5 el orificio. En una estenosis moderada es cuando el orificio es tan pequeño como de 1 a 1.5. Y una estenosis severa es cuando apenas es menor a 1 centímetro. Esto que ven acá no lo olviden porque la característica histopatológica, obviamente esto es una biopsia, una necropsia, y lo que vemos es una válvula mitral en boca de pescado. Miren, está tan calcificada, tan fibrótica y tan rígida que forma lo que se denomina válvula mitral en boca de pescado. Miren, la principal causa de la estenosis mitral, como les dije, es la afectación reumática o fiebre reumática. ¿Cuáles son las causas principales de estenosis mitral? Bueno, capítulo 258 encuentran este cuadro y es la fiebre reumática, las válvulas congénitas, la calcificación intensa del anillo. Miren, recuerden que puede haber afectación del anillo. Lupus, artritis reumatoide, mixoma o endocarditis infecciosa que produce grandes vegetaciones en las válvulas. Si tenemos un orificio valvular menor de 1, ya sabemos que es severa. Si tenemos una presión al interior de la aurícula, porque recuerden que si la válvula no se abre por completo, quien tiene que hacer un gran esfuerzo para vencer esa presión en la válvula y vaciarse hacia el ventrículo es la aurícula. Entonces, ¿cuál es el músculo que va a crecer aquí? El músculo auricular. Por lo tanto, tenemos una presión en la aurícula izquierda de 25 milímetros. ¿Qué es lo que debemos buscar aquí nada más? Mantener el gasto cardíaco. Siempre fisiopatología, señores. Estamos hablando de que hay una disminución del orificio de la válvula para que la sangre salga. Por lo tanto, ¿dónde va a estar la mayor presión? A nivel de la aurícula. ¿En qué se va a traducir esto? En crecimiento auricular, y toda aurícula que crece es muy propensa a desarrollar arritmia cardíaca, sobre todo la fibrilación auricular. Como creció la hay una presión intensa transvalvular y obviamente hay un descenso del flujo que circula. Por lo tanto, mi ventrículo, como ya vimos, no se llena por completo y hay una disminución del gasto cardíaco. Esto va a traducirse en una presión retrógrada de la aurícula izquierda. Recuerden que hablábamos que si mi corazón izquierdo es el enfermo, los síntomas son a nivel de congestión pulmonar. Si mi corazón derecho es el enfermo, los síntomas son a nivel de congestión sistémica. Entonces, ¿qué va a hacer esta presión retrógrada en la aurícula izquierda? Obviamente va a aumentar la presión de los capilares pulmonares. Pues recuerden, como vimos al inicio, que el llenado de mi aurícula izquierda viene dada por los capilares pulmonares. Se veía mejor en esta imagen. El llenado de mi aurícula izquierda viene dada por la sangre que circula de los capilares pulmonares. ¿Y de dónde viene esta sangre de los capilares pulmonares? Viene de los pulmones. Por lo tanto, mis manifestaciones clínicas aquí van a ser incremento de la presión de los capilares pulmonares, por lo tanto, edema pulmonar. Esto se va a traducir a hipertensión pulmonar, que es una hipertensión pulmonar del tipo 2, y hay un concepto claro que si hay edema pulmonar que posteriormente produce hipertensión pulmonar, ¿quién es el que va a tener que vencer esta presión alta a nivel de los vasos pulmonares? Obviamente el ventrículo derecho. Y como el ventrículo derecho va a hacer mayor esfuerzo, va a deformar la válvula tricúspide y me va a causar insuficiencia tricuspidia. Miren en lo que se conoce tricuspidización de enfermedad mitral. Todo esto es retrógrado. Los síntomas aparecen en el cuarta década de la vida y progresan a la muerte en 2 a 5 años. Como ya les dije, hay crecimiento auricular que se traduce en fibrilación auricular, y algo muy importante, señores, como hay fibrilación auricular y hay crecimiento de la aurícula, forman émbolos al interior de la aurícula por la éstasis de sangre. Y esto se va a traducir a la formación de trombos y al envío de émbolos al cerebro, al riñón, al hígado, y lo que me van a dar son infartos renales, infartos cerebrales e infartos cardíacos incluso, o hepáticos, por ejemplo, o infartos pulmonares. Un dato clínico muy interesante es que es la única valvulopatía que nos va a dar hemoptisis. ¿Por qué nos va a dar hemoptisis? Por todo lo que ya vimos acá, perdón. Por todo lo que ya vimos acá. Da hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar da aumento de la presión en la circulación
en los vasos venosos capilares pulmonares, como la presión es tan alta, se rompen y producen hemoptisis. Entonces, si le llega un paciente que saben que tiene enfermedad del corazón, le llega con hemoptisis a la emergencia, tienen que pensar en estenosis mitral. Y estos son los trombos. Miren, aquí vemos LA de left auricular y aurícula izquierda. Aquí tenemos la válvula que está estenótica y vean cómo creció esta aurícula. Y por el crecimiento y porque la sangre aquí pasa de forma turbulenta, irregular y a veces hace éstasis de sangre, se formó este trombo. Miren, forma trombos y envía émbolos que nos van a dar infartos cerebrales, infartos renales, infartos hepáticos, infartos cardíacos. ¿Qué les dije? Que este soplo se puede auscultar a través de la maniobra de Pachón, que es esta. Miren, paciente acostado en decúbito lateral izquierdo, quinto espacio intercostal de la línea medio clavicular izquierda. Ahí está el foco mitral. Es un soplo, el primer ruido brillante o está acentuado, el sístole es normal, el segundo ruido tiene desdoblamiento porque hay chasquido de apertura y es un soplo en retumbo mesodiastólico. Recuerden que es en diástole. Si hay estenosis mitral e insuficiencia del ventrículo derecho, por lo que ya hablamos, aparte de haber congestión pulmonar, van a haber síntomas sistémicos, porque mi corazón izquierdo malo ya dañó mi corazón derecho. Hay hepatomegalia, hay edema de tobillos, hay ascitis y hay derrame pleural. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Porque crecen las aurículas. El crecimiento de las aurículas derechas se observa por P pulmonares, que son las P's que tienen más de 2.5 cuadritos hacia arriba o 2.5 milímetros. Esas son P pulmonares. Pero los crecimientos auriculares se detectan porque hay una P muy alta, pero que tiene un dato positivo y también es negativa. Miren, y se llaman P's melladas que nos indican crecimiento auricular. El crecimiento pulmonar solamente se traduce, el crecimiento, perdón, de la aurícula solamente se traduce de la aurícula derecha porque nosotros vemos que la onda P tiene por lo menos un valor de 2.5 cuadritos hacia arriba. Miren, pues eso es crecimiento auricular derecho o P's pulmonares. Pero cuando vemos que el crecimiento es hacia arriba 2.5, pero aparte tiene un componente negativo, la onda P, entonces, esto es crecimiento auricular izquierdo, como pueden ver en la imagen. Y como hablábamos, quien tiene que hacer más esfuerzo es la aurícula izquierda, por lo tanto crece un montón. Si no se quieren quedar ahí con el diagnóstico, vienen ustedes y hacen una radiografía. En la radiografía, como creció la aurícula, recuerden ustedes que nosotros solo somos capaces de ver 4 estructuras en una radiografía normal, 4 estructuras cardíacas. La vena cava superior y la aurícula derecha, el callado aórtico y el ventrículo izquierdo. Aquí sabemos que debemos ver una depresión, pero miren acá cómo se ve el ventrículo, cómo se ve el corazón izquierdo, se ve horizontalizado por completo. ¿Por qué? Porque esta muesca que sobresale aquí es por el crecimiento auricular. Y si aún tienen dudas, hacen una radiografía lateral. Como lo que creció en la aurícula, van a ver en la radiografía lateral que el esófago está desplazado hacia atrás. Miren, porque creció la aurícula. Bueno, así es como clínicamente lo diagnostican. Como sabemos que está altamente asociada a valvulopatía reumática, tenemos que dar penicilina para vencer el Streptococcus beta hemolítico del grupo A veces una mensual hasta por 6 meses. Los beta bloqueadores y los calcioantagonistas no dihidropiridínicos están aprobados y como hablábamos que crece la aurícula y forman arritmias, dentro de las arritmias la más frecuente es la FA, como les decía, la FA le favorece la formación de trombos y por ende la formación de émbolos. Ahí tenemos que anticoagular y tenemos que dar, si no podemos utilizar ningún otro anticoagulante, usamos warfarina para lograr un INR de 2 a 3. Aquí es muy interesante mencionar que ustedes, si tienen un reemplazo de válvula, tienen que anticoagularla siempre, de por vida. Fue el paciente, lo operaron y le pusieron una válvula. Las válvulas pueden ser de dos tipos, biológicas, hechas de material de cerdo, o pueden ser mecánicas, fabricadas por Medtronic y son piezas de metal. Ustedes pueden anticoagular a estos pacientes con cumarínicos como la warfarina o con anticoagulantes orales como rivaroxaban, apixaban o endoxaban. Pero ojo, cuando tienen una válvula protésica o una válvula de origen
reumático no pueden utilizar anticoagulantes orales, solo pueden utilizar warfarina. Por eso es que aquí, como esta es la válvula mitral, se afecta en la mayoría de los casos por enfermedades reumáticas, que solo podemos usar warfarina y mantener un INR de 2 a 3. Ojo, si ustedes quieren cardiovertir porque hizo fibrilación auricular, ojo, tienen que ir a hacer un eco transesofágico para ver si hay un trombo, y si hay un trombo deben anticoagular 3 semanas previo a la cardioversión y 4 semanas posteriores a la cardioversión para evitar que forme émbolos. ¿Y el tratamiento quirúrgico en qué consiste? También es percutáneo, miren señores, se mete un catéter que entra en la vena cava inferior, perfora el tabique interauricular para llegar a la aurícula izquierda. Al llegar a la aurícula izquierda se mete un balón, se insufla el balón y de esta manera ya se dilata la válvula mitral, haciendo más grande el orificio que permite el flujo de sangre. Bueno, señores, eso es estenosis. ¿Qué pasa con la insuficiencia? En la insuficiencia lo que sucede es que cuando en la insuficiencia, como dice su nombre, la válvula no es capaz de cerrarse por completo. ¿Cuándo debe cerrarse la válvula mitral? Bueno, en sístole. Cuando mi ventrículo se está contrayendo para enviar la sangre a la circulación sistémica, como vemos acá, debe cerrarse mi válvula mitral para evitar que con la fuerza de contracción del ventrículo la sangre regrese a la aurícula, sino que se vaya directamente hacia la aorta. En insuficiencia, cuando mi ventrículo se contrae para enviar la sangre a la aorta, mi válvula mitral no se cierra por completo, es insuficiente. Por lo tanto, mi ventrículo, miren cómo lanza 2 líneas de flujo de sangre, una hacia la aorta, pero un buen porcentaje también lo regresa hacia la aurícula, porque cuando se contrae el ventrículo, la aurícula no es capaz de cerrarse. La válvula mitral, perdón. Volviendo a la anatomía, y aquí sí quiero que presten especial atención en las cuerdas tendinosas y en los músculos papilares. ¿Pero por qué, doctor? Porque miren cuál es la principal causa de insuficiencia mitral aguda. Es la isquemia, es el infarto agudo al miocardio, que se va a traducir en rotura de los músculos papilares o ruptura de las cuerdas tendinosas. Pacientes que llegan con clínica de infarto agudo al miocardio, que llegan en muerte súbita, que llegan en taponamiento cardíaco, que llegan con cianosis y de toda la región torácica, es porque se infartaron y se rompieron los músculos papilares con estos. La isquemia necrosó este músculo y se rompió, o las cuerdas. ¿Por qué? Porque el músculo papilar anterolateral está inervado por la circunfleja, mientras que el posteromedial está inervado por la arteria coronaria descendente posterior. Recuerden que vimos esto en infartos, cuando vimos síndrome coronario. Entonces, se infartó, dejó de llegar sangre, se necrosó el músculo y se reventó. Esto obviamente pierde la anatomía valvular normal y mi válvula se vuelve insuficiente. La principal causa de insuficiencia mitral, jóvenes, la ruptura de músculos o cuerdas tendinosas. Ya crónicas están todas estas, que son más o menos las que hemos visto, y hay crónicas primarias que afectan directamente las valvas o las cuerdas, y hay crónicas secundarias que afectan las valvas, donde las valvas y las cuerdas son espectadores pasivos. Entonces, esto está en su libro de texto, este es el capítulo 259. ¿Qué es lo que sucede aquí? Obviamente hubo una lesión y un daño valvular. Esto causó un reflujo de sangre y sobrecarga de volumen en la aurícula. Obviamente disminuyó el flujo anterogrado porque mi ventrículo ya no solo envía sangre a la aorta, sino que también la regresa a la aurícula. Obviamente hay un incremento de las presiones de llenado ventricular, aumenta por supuesto la presión auricular, y recuerden que, como hemos hablado, cualquier enfermedad del corazón izquierdo se traduce en afectación de los capilares pulmonares, que me va a dar en consecuencia aquí, se va a ir a edema pulmonar. ¿Cuándo es crónica grave? Cuando el volumen de reflujo, es decir, cuando la cantidad de sangre que circula hacia mi aurícula, en lugar de circular hacia la aorta, es mayor a 60 ml por cada latido.
Recuerden que en el volumen sistólico que hablábamos al inicio se expulsan de 50 a 70 ml. Miren qué grave cuando prácticamente todo se va hacia la aurícula en vez de irse hacia adelante. Cuando el porcentaje de reflujo es mayor al 50% o cuando el área eficaz de orificio de reflujo es mayor a 0.40 centímetros. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Si es crónica, va a haber fatiga, va a haber disnea de esfuerzo y va a haber ortopnea, porque hay datos de falla cardíaca. Obviamente el latido de punta está desplazado y puede haber un frémito sistólico en el ápex o en el latido de punta. Se desplaza el latido de punta por el crecimiento auricular y en la fase aguda hay un soplo protosistólico. Recuerden que el sístole es donde debe estar cerrada. Y aparte de eso, en la única donde va a haber un soplo lo sistólico es en la fase crónica. ¿Ok? Y tiene algo que se llama frenillo de gaviotas. Ustedes auscultan la región torácica de la válvula mitral y van a escuchar como frenillo de gaviota, así como rechinan las gaviotas, así se ausculta y de verdad que así se ausculta. Pues si hacemos una radiografía vamos a ver que hay congestión pulmonar, vamos a ver que hay agrandamiento auricular, por eso el corazón izquierdo se ve horizontalizado, miren, y el ventrículo izquierdo está inmenso. Tratamiento médico en la insuficiencia mitral grave sintomática, tenemos que dar vasodilatadores y diuréticos, aquí sí ponemos sinotrópicos y balones de contrapulsación intraaórtico para mejorar el llenado ventricular. Si es grave, que es básicamente los conceptos clínicos que ya vimos acá para definir grave, el tratamiento es quirúrgico. Y esto, señores, es el tratamiento médico agudo. Un paciente llegó a un hospital donde trabajó, se infartó, llegó con una fracción de eyección del 10% en un eco. Como hizo insuficiencia mitral, la diástole no era adecuada, la sístole tampoco. Y recuerden que el diástole es donde se llenan las válvulas, las arterias coronarias. Lo que hicimos fue colocar un balón de contrapulsación intraaórtico. Se mete igual un catéter que tiene un balón que se infla a nivel de la aorta más o menos torácica. Miren, ¿para qué sirve cuando se infla? Bueno, se infla durante la diástole. En sístole, el corazón se contrae y envía la sangre hacia la circulación sistémica. En diástole, lo que hacemos es, al inflar este balón, retrasar un poco el vaciado de la sangre y recordando siempre, miren aquí en diástole cómo están las coronarias, apenas están perfundidas y miren al inflar el balón de contrapulsación, miren las coronarias cómo se engruesan o cómo agarran más volumen de sangre. Para eso sirve el balón de contrapulsación, porque recuerden que las arterias coronarias son las que dan irrigación a la masa cardíaca. Y este es el balón de contrapulsación. Miren, el pico alto que ven es la sístole, cuando el corazón se contrae y envía sangre. Y el punto bajito que ven es el inflado del balón que se da en diástole para llenar bien las arterias coronarias. Bueno, señores, esta ha sido la clase. Este es un tema muy extenso que abarca 4 capítulos si lo queremos ver así. Y por eso hemos llegado de esta manera al resumen de su caso para que lo puedan comprender mejor. Espero que luego de la presentación y de lo que hemos platicado comprendan mejor las valvulopatías. Cuando lean Harrison van a ver lo árido que es el tema. Yo traté de por lo menos fisiopatológicamente ustedes pudieran comprender mejor cada proceso. Muchísimas gracias por el tiempo y vamos a dejar unos minutos para preguntas. Gracias.